Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda en el Código de Derecho Canónico. Un documento fascinante. ¿Cubre todo desde el Papa hasta las finanzas de la Iglesia? Prepárense para descubrir detalles sorprendentes. Y claves para comprender este mundo complejo. Efectivamente. Este código es la columna vertebral del sistema legal de la Iglesia Católica. Hay mucho que desentrañar. Empecemos con lo básico. ¿A quién se aplica este código? El código se aplica a la Iglesia Latina. A la Iglesia Latina, Sí. no a las iglesias católicas orientales. No a las iglesias católicas orientales. Tienen sus propios códigos. Tienen sus propios códigos. Esto refleja la rica diversidad dentro de la Iglesia Católica, Entiendo. reconociendo diferentes tradiciones legales y litúrgicas. Es como una gran familia con diferentes ramas, Exactamente. cada una con sus propias costumbres. ¿Y qué hay de los acuerdos entre el Vaticano y los países? Excelente punto. Por ejemplo, los que regulan la educación religiosa. Sí, esos acuerdos permanecen vigentes, Incluso si contradicen el código. incluso si parecen contradecir el código. Es una forma de asegurar la armonía Ya veo. entre la Iglesia y los estados. Tiene mucho sentido. Ahora hablemos de las leyes de la Iglesia. Claro. ¿Cómo se crean? ¿Y a quién afectan? Las leyes, llamadas cánones, se establecen cuando se promulgan. ¿Cuándo se promulgan? Sí. ¿Cómo se hace eso? Generalmente a través de su publicación en el boletín oficial. En un boletín. Se llama Acta Apostolicae Sedis. Acta Apostólica Sedis. Y aquí hay un dato curioso. A ver, La mayoría entra en vigor 3 meses después de su publicación. 3 meses después. Es como un periodo de gracia para que todos se pongan al día. Me gusta esa idea. Sí. Es como un recordatorio para que todos nos preparemos. Exacto. Pero, ¿a quién se aplican estas leyes? A todos los católicos. En general, las leyes de la Iglesia obligan a los católicos bautizados Bautizados. y a aquellos que han sido recibidos en la Iglesia. Recibidos en la Iglesia. Sí. ¿Hay alguna otra condición? Asumiendo que tienen más de 7 años Más de 7 años. y suficiente uso de razón. Uso de razón. Suena profundo. Básicamente significa que la persona puede comprender la diferencia entre el bien y el mal Bien y lo mal. y las consecuencias de sus acciones. Ya veo. La Iglesia reconoce que no todos maduran al mismo ritmo. Es un enfoque muy humano. Ahora, la tradición juega un papel importante en la Iglesia. ¿Sí? ¿Qué pasa con las costumbres? Claro. ¿Pueden convertirse en ley? Claro. La costumbre puede ganar fuerza de ley, ¿De verdad? pero solo si es aprobada por el legislador, El legislador. es decir, la autoridad competente. Entiendo. Y hay una regla de oro. ¿Cuál es? Ninguna costumbre puede contradecir la ley divina. Dios siempre tiene la última palabra. Ahora, ¿qué hay de los decretos e instrucciones? Bueno, Son como leyes en miniatura. son como aclaraciones Aclaración. y guías prácticas para aplicar las leyes. Ya veo. Los decretos detallan cómo implementar las leyes, Implementar las leyes. mientras que las instrucciones explican cómo ejecutarlas. ¿Cómo ejecutarlas? Piénsalo como un manual de instrucciones para el código. Me encanta esa analogía. Sí. Facilita mucho la comprensión. Exacto. ¿Y estos decretos e instrucciones a quién obligan? Obligan a aquellos responsables de poner en práctica las leyes, Responsables de poner en práctica las leyes. como los obispos y los párrocos. ¿Tiene sentido? Sí, Son los que están en la primera línea asegurándose de que todo funcione sin problemas. exactamente. ¿Y qué hay de los actos administrativos? ¿Qué son exactamente? Son decisiones que se toman para casos específicos, Casos específicos. como decretos, preceptos y rescriptos, ¿Emitidos por quiénes? emitidos por quienes tienen la autoridad para hacerlo. Autoridad para hacerlo. Imagina que necesitas una dispensa especial para algo. Ajá. Ahí es donde entran en juego. Suena a papel importante. Sí, Hay reglas para asegurarse de que estos actos sean justos. por supuesto. Antes de tomar una decisión, la autoridad debe recopilar información, Recopilar información. escuchar a las partes involucradas Y luego. y justificar su decisión por escrito. ¿Ya veo? Transparencia ante todo. Me gusta eso. Suena a un proceso muy minucioso. Ahora. Hablemos de privilegios y dispensas. ¿De acuerdo? Siempre me ha intrigado este aspecto. Un privilegio es una gracia concedida por la autoridad competente Una gracia. como una excepción a una regla general. Entiendo. Las dispensas, por otro lado, Sí. son relajaciones de la ley en casos específicos. Relajaciones de la ley. Piénsalo como permisos especiales. Interesante. Pero, ¿qué pasa si alguien abusa de un privilegio? O si quiere renunciar a él. Los privilegios pueden ser revocados si se abusan de ellos. Abocado. Nadie puede salirse con la suya. Claro. En cuanto a la renuncia, Ah,
Una persona puede renunciar a un privilegio A cualquier privilegio, que le fue otorgado individualmente, individualmente. pero no aquellos que afectan a toda una entidad ¿A una entidad? o al bienestar de la iglesia. Tiene sentido. No puedes simplemente renunciar a algo que afecta a todos. Ahora, el código también define cómo se determina la pertenencia a una parroquia o diócesis, ¿verdad? Exacto. El código habla de domicilio y cuasi-domicilio. Domicilio, cuasi domicilio. El domicilio implica una intención de permanencia Permanencia. a largo plazo en un lugar, Ya veo. mientras que el cuasi-domicilio es para estancias más cortas, Estancias más cortas. pero con cierta estabilidad, Por ejemplo, como cuando un estudiante reside en una ciudad para estudiar. eso aclara la diferencia. Sí, Me imagino que esto es importante para asuntos como el registro parroquial correcto, o la participación en la comunidad. precisamente. Y el código también establece normas para unirse o transferirse Unirse o transferirse. entre diferentes iglesias rituales, Entiendo. reconociendo la diversidad de tradiciones. Diversidad de tradiciones. Dentro de la Iglesia Católica, Es como cambiar de equipo dentro de la misma liga. Ahora, ¿qué hay de los actos jurídicos? Suena muy formal. básicamente, para que una acción tenga validez legal dentro de la Iglesia, debe cumplir ciertos requisitos. Requisitos. La persona debe ser capaz. Papás. Los elementos esenciales del acto deben estar presentes. Elementos esenciales. Y las formalidades legales deben cumplirse. Formalidades legales. Piénsalo como firmar un contrato, pero con un toque espiritual. Suena serio. ¿Y qué pasa si alguien es forzado a hacer algo? Sigue siendo válido. Gran pregunta. Si alguien actúa bajo coacción o violencia, Ajá. el acto no se considera válido. Ya veo. El consentimiento libre es fundamental. Eso me tranquiliza. La justicia y la libertad son importantes. Sí. Y para terminar esta sección, ¿qué pasa si alguien causa daño a otro? El código establece un principio básico. ¿Cuál es? Quien causa daño a otro de manera ilegal debe repararlo. Debe repararlo. La justicia prevalece. Me gusta eso. Las acciones tienen consecuencias. Ahora, sumerjámonos en el tema de la autoridad dentro de la iglesia. De acuerdo. ¿Cómo funciona la potestad de régimen? La potestad de régimen, también llamada potestad de jurisdicción, es el poder dado por Dios Poder dado por Dios. para gobernar la iglesia. Gobernar la iglesia. Principalmente la ejercen los obispos, Obispos. sacerdotes y diáconos, A través de él. a través de la ordenación sagrada. Es un gran poder y una gran responsabilidad. Sí, ¿Cómo se asegura la iglesia de que se use correctamente? buena pregunta. Hay mecanismos de control. El código establece diferentes formas de ejercer esta potestad, Diferentes formas. como la delegación, Delegación. donde una autoridad puede transferir parte de su poder a otra persona ¿Ya veo? para que actúe en su nombre. Es como delegar tareas, pero con un toque divino. Y hay límites a lo que un delegado puede hacer. Por supuesto, el delegado solo puede actuar dentro de los límites del mandato que ha recibido. Límites del mandato. Nadie puede ir por ahí haciendo lo que quiera. Me alegra saber que hay controles y equilibrios. Y hablando de autoridad, ¿quiénes son los ordinarios? Suena a un grupo selecto. El término ordinario se refiere a quienes tienen autoridad para gobernar la iglesia Por gobernar la iglesia. en diferentes niveles. Diferentes niveles. El Papa, los obispos diocesanos, Obispos diocesanos. los vicarios generales Diarios generales. y otros cargos similares. Es como la élite de la iglesia. ¿Y Sí, cómo se interpreta su poder? el poder ordinario se interpreta de forma amplia, Amplia. dando margen para la flexibilidad. Entiendo. Sin embargo, el poder delegado se interpreta de forma estricta, Estricta. limitando las posibilidades de abuso. Es un sistema inteligente. Sí. Equilibrio y precisión. ¿Y si varias autoridades son competentes para el mismo asunto? ¿Qué sucede? Para evitar confusiones, el código establece que la autoridad que comienza a actuar primero Actuar primero. excluye la actuación de las demás. Ya veo. Es como una carrera para ver quién llega primero. Me gusta esa imagen. Sí. Eficiencia ante todo. ¿Y qué hay de la subdelegación? ¿Puede un delegado delegar a su vez? Solo si el delegante lo permite explícitamente. Explícitamente. No puedes simplemente pasar la pelota sin permiso. Tiene sentido. Mantener el orden es fundamental. Ahora, pasemos a la provisión de oficios eclesiásticos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se eligen a las personas para los diferentes cargos en la iglesia? Hay varias formas. Varias formas. Libre colación. Libre colación. Institución. Institución. Confirmación. Admisión.
Admisión, Elección o postulación. elección o postulación, Cada una tiene sus propias reglas y procedimientos, reglas y procedimientos. asegurando que las personas adecuadas ocupen los puestos correctos. Suena a un proceso muy organizado. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Claro. La libre colación es un nombramiento directo por la autoridad competente. Nombramiento directo. Como cuando un obispo nombra a un párroco. Ya veo. La elección se usa para cargos electivos, Cargos selectivos. como los abades de un monasterio. Entiendo. Y la institución se usa cuando hay una presentación previa, Presentación previa. como cuando una universidad propone a un candidato para un puesto de profesor de teología. Es un sistema fascinante. Sí, Combina la autoridad con la participación. exacto. ¿Y qué pasa si alguien necesita dejar su cargo? Hay procedimientos para eso. Un oficio se puede perder por renuncia, Renuncia, traslado, traslado, remoción, promoción, privación o expulsión. privación o expulsión. Cada causa tiene sus propias normas y procedimientos. Parece que hay reglas para todo. Sí. ¿Y qué hay de la renuncia? Mm. Es tan simple como decir renuncio. No, exactamente. No. La renuncia debe ser libre y voluntaria. Libre y voluntaria. Y debe ser aceptada por la autoridad competente para ser efectiva. ¿Ya veo? No puedes Ah. simplemente irte sin más. Las cosas serían un caos si fuera así. ¿Y qué del traslado? ¿Se puede obligar a alguien a mudarse? El traslado solo puede hacerlo la autoridad competente. Autoridad competente. Y debe haber una causa justa. Nos ajusta. Además, la persona afectada debe ser notificada por escrito. Notificada por escrito. La justicia y la transparencia son esenciales. Me gusta cómo el código protege los derechos de todos. ¿Y qué hay de la remoción? ¿Se puede despedir a alguien de su cargo? La remoción también debe hacerse por una causa justa Cosa justa. y debe ser notificada por escrito. Notificada por escrito. Y la persona tiene derecho a defenderse. A defenderse. Es como un juicio, pero dentro de la iglesia. Es un proceso serio. Y para terminar esa sección, ¿qué hay de la privación y la expulsión? Bueno, Suenan a medidas drásticas. lo son. La privación y la expulsión son penas Penas. que se imponen por faltas graves. Faltas graves. Y procedimiento para imponerlas está regulado por el código. Wow. El código no se anda con rodeos. Ahora, hablemos de los derechos y deberes de los fieles. Claro. ¿Cuáles son los derechos más importantes que tienen los católicos? El código reconoce una amplia gama de derechos, Amplia gama. incluyendo el derecho a recibir los bienes espirituales de la iglesia, Bienes espirituales. como los sacramentos Sacramentos. y la enseñanza religiosa. Entiendo. El derecho a asociarse libremente para fines religiosos. Fines religiosos. Y el derecho a participar en la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Los fieles tienen un papel activo. Es genial que se reconozca su importancia. Sí. Pero con los derechos también vienen los deberes, ¿verdad? Por supuesto. De El deber principal es vivir de acuerdo con el Evangelio, vivir de acuerdo con el Evangelio. lo que implica una serie de responsabilidades específicas, Responsabilidades, como participar en la vida litúrgica, vida litúrgica, ayudar a los necesitados, neva, contribuir al sostenimiento de la iglesia sostener la iglesia, y obedecer a los pastores. obedecer a los pastores. Es su camino de discipulado. Suena desafiantes, pero gratificante. Mm. Ahora, hablemos del clero, los ministros sagrados de la iglesia. Ujú. ¿Cómo se asegura a la iglesia de que estén bien formados? La iglesia tiene el derecho y el deber de formar a sus ministros. Formar a sus ministros. Y esto se hace principalmente a través de los seminarios, Seminarios. instituciones educativas donde los futuros sacerdotes reciben formación Formación. espiritual, intelectual, pastoral y humana. Ya veo. Es como una universidad para sacerdotes. Suena intenso. ¿Y cuáles son sus obligaciones una vez que son ordenados? Sus obligaciones principales incluyen la obediencia a sus superiores, Obediencia, la celebración del culto divino, culto divino, la predicación del evangelio predicación, y la administración de los sacramentos. sacramentos. Es una vida de servicio. Una verdadera vocación. ¿Y qué hay de sus derechos? Tienen derecho a una vida digna. Por supuesto. Los clérigos tienen derecho a una justa remuneración, Remuneración. tiempo de descanso, Tiempo de descanso. asistencia sanitaria Asistencia sanitaria. y seguridad social. Y seguridad social. La iglesia cuida de sus ministros. Me alegra saberlo. Ahora, ¿qué hay de las asociaciones de fieles? ¿Cómo se organizan los laicos para trabajar juntos en la iglesia? Las asociaciones de fieles son grupos de personas
Grupos de personas, que se unen para promover una vida cristiana más perfecta. vida cristiana más perfecta. El culto público o la doctrina cristiana. Culto público y doctrina cristiana. O para realizar obras de apostolado. Obras de apostolado. Son una fuerza poderosa para el bien. Me encanta esa idea. Sí, Trabajando juntos para construir el reino de Dios. exacto. Y hay diferentes tipos de asociación. Sí, las hay. Las asociaciones públicas Asociaciones públicas. son erigidas por la autoridad eclesiástica Autoridad eclesiástica. y tienen personalidad jurídica en la iglesia, Personalidad jurídica. como una parroquia o una diócesis. Entiendo. Las asociaciones privadas, Asociaciones privadas. por otro lado, Sí. son creadas por acuerdo entre los fieles Acuerdo entre los fieles. y no tienen personalidad jurídica en la iglesia, Por ejemplo, como un grupo de oración o un grupo de estudio bíblico. es genial que haya opciones para todos. Sí, ¿Y qué reglas se aplican a estas asociaciones? el código establece normas Normas. para su constitución, gobierno y supresión, Ya veo. asegurando que operen de acuerdo con la fe y la moral católica. Orden y estructura. Ahora, hablemos de la gran pregunta. ¿Quién tiene la autoridad suprema en la Iglesia? Esa autoridad reside en el romano pontífice, El romano pontífice, el Papa. el Papa. Su autoridad es suprema, plena, inmediata y universal. Suprema, plena, inmediata y universal. Es el líder de la Iglesia Católica en todo el mundo. Impresionante. ¿Y en qué se basa su autoridad? Su autoridad se basa en su condición de sucesor de San Pedro, Sucesor de San Pedro. a quien Jesús confió la guía de la Iglesia. Es una línea de sucesión que se remonta a los apóstoles. ¿Y cómo se asegura la Iglesia de que el Papa no gobierne solo? Excelente punto. ¿Hay algún tipo de consejo o asamblea? El Papa es asistido por los obispos, ¿Obispos? que forman el colegio episcopal. ¿Colegio episcopal? Juntos tienen la máxima autoridad sobre toda la Iglesia, Máxima autoridad. pero solo pueden ejercerla en unión con el Papa. Ya veo. Es un sistema de gobierno colegial, ¿Colegial? como un consejo de sabios. Es un sistema de gobierno colegial como un consejo de sabios. ¿Mm? ¿Y qué hay de los concilios ecuménicos? Mm, Son como grandes reuniones de la Iglesia. exactamente. Los concilios ecuménicos son asambleas de obispos de todo el mundo, Obispos de todo el mundo. convocados por el Papa para tratar asuntos de fe y disciplina. Asuntos de fe y disciplina. Son eventos históricos que dan forma a la Iglesia. Suena a algo realmente importante. ¿Y qué reglas se aplican a estos concilios? El código establece normas para su convocatoria, Convocatoria, celebración y aprobación, celebración y aprobación. asegurando que representen la voz de toda la Iglesia. Es un proceso fascinante. Democracia al estilo católico. Ahora, hablemos de los obispos, los pastores de las diócesis. Claro. ¿Cuál es su papel en la Iglesia? Los obispos son los sucesores de los apóstoles Sucesores de los apóstoles. y tienen la triple misión de enseñar, santificar y gobernar la Iglesia. Enseñar, santificar y gobernar. Son líderes espirituales y administradores. Suena un trabajo muy demandante. ¿Cómo se nombran los obispos? El nombramiento de los obispos es competencia de la Santa Sede, La Santa Sede, es decir, el Papa y la Curia Romana. el Papa y la Curia Romana. El proceso comienza con la propuesta de candidatos Propuesta de candidatos. por parte de los obispos de la provincia eclesiástica, Provincia eclesiástica. a la que pertenece la diócesis vacante. Diócesis vacante. Y la Santa Sede tiene en cuenta la opinión de los obispos, del clero y del pueblo de la diócesis. Es un proceso de discernimiento. Sí, ¿Y qué sucede una vez que un obispo es nombrado? recibe la consagración episcopal, Consagración episcopal. que le confiere la plenitud del sacerdocio Plenitud del sacerdocio. y le da la autoridad para enseñar, Enseñar santificar, de gobernar su diócesis. gobernar su diócesis. Es un momento solemne. Impresionante. ¿Y puedes explicarnos un poco más sobre cada una de estas funciones? Por supuesto. La función de enseñar implica predicar el Evangelio, Predicar el Evangelio, enseñar la doctrina católica doctrina católica, y defender la fe. defender la fe, La función de santificar implica celebrar los sacramentos, sacramentos, presidir la liturgia liturgia, y promover la santidad de los fieles. santidad a los fieles, Y la función de gobernar implica dirigir la diócesis, dirigir la diócesis, nombrar a los párrocos párrocos, y otros cargos. Otros cargos. administrar los bienes de la Iglesia Bienes de la Iglesia. y velar por el cumplimiento del derecho canónico. Cumplimiento del derecho canónico. Es un trabajo multifacético. Sin duda, una gran responsabilidad.
¿Y qué normas ayudan a los obispos a desempeñar su ministerio? El código establece que el obispo debe residir en su diócesis, Residir en su diócesis. visitar las parroquias, Visitar las parroquias. convocar un sínodo diocesano cada 5 años Sínodo diocesano. y consultar al Consejo Presbiteral Consejo presbiteral. y al Colegio de Consultores en asuntos importantes. Es un sistema de colaboración y responsabilidad. ¿Sí? Me gusta cómo el código fomenta la participación y la transparencia. Ahora, hablemos de las conferencias episcopales. ¿De acuerdo? Son como reuniones de obispos a nivel nacional o regional. Exacto. Las conferencias episcopales son asambleas permanentes de obispos de un determinado territorio Asambleas permanentes. que se reúnen para promover el bien común de la Iglesia, Bien común. coordinar las actividades pastorales Actividades pastorales. y fomentar la unidad entre los obispos. Es la fuerza del trabajo en equipo. Sí. Me encanta esa idea. ¿Y qué competencias tienen? Tienen una serie de competencias, Competencias. como elaborar normas para la catequesis, Catequesis. la liturgia Liturgia. y la administración de los sacramentos. Administración de los sacramentos. Promover la formación del clero Formación de clero. y gestionar los bienes de la Iglesia. Son responsables de muchos aspectos de la vida de la Iglesia. Sí. Sin duda, un papel fundamental. Ahora, adentrémonos en la organización interna de las diócesis. Claro. ¿Cómo se estructuran? Una diócesis es una porción del pueblo de Dios, Pueblo de Dios. confiada al cuidado pastoral de un obispo, Obispo. con la cooperación del presbiterio, Presbiterio. es decir, el conjunto de sacerdotes. Es la Iglesia a nivel local. ¿Y qué órganos ayudan al obispo a gobernar la diócesis? El código establece que la diócesis debe tener una curia diocesana. Curia diocesana. Sí, que es el conjunto de organismos que asisten al obispo en el gobierno. Ya veo. También debe haber un consejo presbiteral, Consejo presbiteral. un órgano consultivo formado por sacerdotes Sacerdote. y un colegio de consultores. Colegio de consultores. Un grupo de sacerdotes que asesoran al obispo en asuntos importantes. Es un sistema de checks and balances dentro de la diócesis. Mm, ¿Y qué hay del sínodo diocesano? mm, Es como una asamblea general de la diócesis. exacto. El sínodo diocesano es una asamblea de sacerdotes y laicos Sacerdotes y laicos. que se reúne cada 5 años Cada 5 años. para tratar asuntos de la vida de la diócesis. Es una oportunidad para que todos participen. Sí. Me encanta cómo el código fomenta la participación de los laicos. Ahora hablemos de las parroquias. El corazón de la vida de la iglesia para muchos católicos. Sí. ¿Cómo las define el código? La parroquia es una comunidad definida de fieles, Comunidad definida de fieles. constituida de forma estable en la iglesia particular, Iglesia particular. cuya cura pastoral se encomienda a un párroco, Párroco. bajo la autoridad del obispo diocesano. Es la comunidad cristiana básica. Sí. El lugar donde la fe cobra vida. ¿Y qué normas rigen la creación y el funcionamiento de las parroquias? El código establece que la parroquia debe tener un territorio definido, Territorio definido. un párroco como pastor propio, Pastor propio. y que el párroco debe residir en la parroquia. Residir en la parroquia. También regula las funciones del párroco, Funciones del párroco. como celebrar los sacramentos, Sacramentos. predicar el evangelio, Evangelio. atender a los enfermos Enfiamos. y administrar los bienes de la parroquia. Suena un trabajo muy completo. Ahora, pasemos a los edificios donde se celebra la fe, Claro. las iglesias. Sí. ¿Qué normas se aplican a ellas? Las iglesias son edificios sagrados, Edificios sagrados. destinados al culto divino. Culto divino. Y el código establece normas para su construcción, dedicación y uso. Son lugares especiales. Mm. Llenos de historia y significado. Exacto. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de estas normas? Claro. El código establece que no se puede construir una iglesia sin el consentimiento del obispo diocesano, Sin el consentimiento del obispo. que debe ser dedicada a Dios o a un santo, ¿Dedicada a Dios o a un santo? y que debe ser un lugar de oración y recogimiento. Es un lugar sagrado Sí, que debe ser tratado con respeto. por supuesto. ¿Y qué hay de las actividades que se pueden realizar dentro de una iglesia? Están reguladas. El código regula el uso de la iglesia, Uso de la iglesia. estableciendo normas para la celebración de la liturgia, Liturgia. la administración de los sacramentos, Sacramentos. la predicación y otras actividades, Otras actividades. asegurando que todo sea conforme a la fe y la moral católica. Orden y reverencia. Ahora, adentrémonos en el mundo de los institutos de vida consagrada. ¿De acuerdo?
donde hombres y mujeres se dedican completamente a Dios. ¿Sí? ¿Qué son exactamente? Los institutos de vida consagrada son sociedades Sociedades. erigidas por la autoridad competente de la Iglesia, Autoridad competente. donde los fieles, llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos, Consejos evangélicos. se consagran a Dios A Dios. mediante la profesión de estos consejos, Profesión de estos consejos. es decir, los votos de pobreza, castidad y obediencia. Es una vida de entrega radical. Sí, Una verdadera vocación. ¿Y qué normas se aplican a estos institutos? el código establece normas para su creación, Creación. organización y funcionamiento, Organización y funcionamiento. incluyendo la aprobación de sus estatutos, Estatutos. la vida en comunidad Vida en comunidad. y la dedicación a la oración, Oración. la penitencia y el apostolado. Es una vida de servicio y sacrificio. ¿Sí? ¿Y qué hay de las sociedades de vida apostólica? Son similares a los institutos de vida consagrada. Se asemejan en que sus miembros se dedican al apostolado Apostolado. y viven en comunidad, Viven en comunidad. pero no emiten votos religiosos. No emiten votos religiosos. Es una forma diferente de vivir la vocación cristiana. Opciones para todos los gustos. Exacto. ¿Y qué normas se aplican a estas sociedades? El código establece normas para su creación, organización y funcionamiento, Creación, organización y funcionamiento. asegurando que su apostolado sea compatible con la fe y la moral católica. Orden y propósito. Ahora hablemos de la educación católica. Claro. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en la educación? La Iglesia tiene el derecho y el deber de educar, Derecho y deber de educar. y lo hace de manera especial a través de las escuelas católicas. Escuelas católicas. La educación es fundamental para la formación integral de la persona. Estoy de acuerdo. ¿Y qué normas se aplican a las escuelas católicas? El código establece que deben impartir una formación integral, Formación integral, estar abiertas a todos sin discriminación sin discriminación. y promover los valores del Evangelio. Una educación que nutre la mente, el cuerpo y el espíritu. ¿Y qué hay de la enseñanza de la religión en las escuelas? ¿Es obligatoria? El código establece que la enseñanza de la religión debe ser obligatoria para los alumnos católicos. Conocer la fe es esencial para vivirla. Ahora hablemos de la función santificadora de la Iglesia. De acuerdo. ¿En qué consiste? La función santificadora se realiza principalmente a través de los sacramentos y la liturgia, Sacramentos y liturgia. los signos visibles de la gracia de Dios. Son la fuente de la vida espiritual. Sí. ¿Y qué normas regulan su celebración? El código establece normas para la celebración de los sacramentos y la liturgia, Celebración de los sacramentos y la liturgia. asegurando que sean administrados y celebrados con dignidad y respeto. Reverencia y sacralidad. Ahora, adentrémonos en el mundo de los sacramentos. Sí, Comenzando por el bautismo, la puerta de entrada a la vida cristiana. Sí, ¿Qué es el bautismo? el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, Fundamento de toda la vida cristiana. la puerta que nos abre a la vida en el Espíritu y a los demás sacramentos. Vida en el Espíritu. Es nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Un nuevo comienzo. ¿Y qué normas se aplican a su celebración? El código establece que el bautismo se confiere válidamente solo mediante la ablución con agua verdadera, Ablución con agua verdadera. acompañada de la fórmula bautismal. Fórmula bautismal. El ministro ordinario es el obispo, el presbítero o el diácono. Obispo, presbítero o diácono. Pero en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, Cualquier persona. puede bautizar si tiene la intención requerida. Es un sacramento accesible a todos. Sí. La misericordia de Dios no tiene límites. Ahora, pasemos a la confirmación. El sacramento que nos fortalece en la fe. De acuerdo. ¿Qué es la confirmación? La confirmación nos da el Espíritu Santo Espíritu Santo. para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, Filiación divina. incorporarnos más firmemente a Cristo, Incorporarnos a Cristo. fortalecer nuestro vínculo con la Iglesia Vínculo con la Iglesia. y ayudarnos a dar testimonio de la fe. Dar testimonio de la fe. Es la plenitud del bautismo. Un don poderoso. ¿Y qué normas rigen su celebración? El código establece que el ministro ordinario es el obispo, El obispo, pero un presbítero puede administrarlo en algunos casos. y en algunos casos, El confirmando debe estar en gracia de Dios casi de Dios. y haber recibido la preparación adecuada. Preparación adecuada. También se requiere un padrino si es posible. Un padrino. Es un sacramento que nos prepara para la misión. Un paso importante en el camino de la fe. Ahora, hablamos de la Eucaristía.
Claro. El corazón de la vida cristiana, Sí. que es la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Fuente y cumbre de la vida cristiana. En ella se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo, Cuerpo y sangre de Cristo. junto con su alma y divinidad. Es el memorial de la Pascua de Cristo. Sí. El alimento del alma. Exacto. ¿Y qué normas se aplican a su celebración? El código establece que la Eucaristía debe ser celebrada por un sacerdote, Un sacerdote. que la materia válida es el pan de trigo y el vino de vid. Pan de trigo y vino de vid. A los que debe añadirse un poco de agua. Un poco de agua. La forma esencial de la consagración se encuentra en la narración de la institución de la Eucaristía. Narración de la institución. Los fieles tienen derecho a participar y a recibir la comunión. Participar y recibir la comunión Y la Eucaristía debe ser reservada en el sagrario en ese sagrario. para la comunión de los enfermos y la adoración de los fieles. Es un sacramento lleno de riqueza y significado. Sí. Un misterio de amor y entrega. Ahora, pasemos a la penitencia. El sacramento de perdón y la reconciliación. ¿De acuerdo? ¿Qué es la penitencia? La penitencia es el sacramento por el cual los fieles que confiesan sus pecados a un sacerdote, Confiesan sus pecados. arrepentidos y con propósito de enmienda. Arrepentidos y con propósito de enmienda. Obtienen el perdón de Dios. Perdón de Dios. Y se reconcilian con la iglesia. Es el encuentro con la misericordia divina. Sí. Un nuevo comienzo. ¿Y qué normas se aplican a su celebración? El código establece que la confesión individual e íntegra Confesión individual e íntegra. y la absolución Y la absolución. constituyen el modo ordinario para que un fiel consciente de pecado grave se reconcilie con Dios y la iglesia. Reconcilie con Dios y la iglesia. Solo la imposibilidad física o moral excusa de la confesión. Imposibilidad física o moral. El ministro es solo el sacerdote Solo sacerdote. y el penitente debe confesar todos sus pecados graves, Todos sus pecados graves. sin acusar a otros ni ocultar ninguno. Es un sacramento que requiere honestidad y sinceridad. Sí. Un camino de purificación y sanación. Ahora, hablemos de la unción de los enfermos. Un sacramento que ofrece consuelo y fortaleza en el momento de la enfermedad. De acuerdo. ¿Qué es la unción de los enfermos? Es el sacramento por el cual la iglesia encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, Señor sufriente y glorificado. para que los alivie y salve. Es un signo de la compasión de Dios. Sí. Un bálsamo para el alma y el cuerpo. ¿Y qué normas rigen su celebración? El código establece que la unción de los enfermos se administra a los fieles, que, Los fieles. habiendo llegado al uso de razón, Uso de razón. comienzan a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Enfermedad o vejez. El ministro es solo el presbítero, Solo el presbítero. y el sacramento debe ser administrado con óleo bendecido por el obispo. Es un sacramento que nos prepara para el encuentro con Dios. Sí. Un signo de esperanza y consuelo. Ahora, pasemos al orden sacerdotal. El sacramento que configura a los ministros de la Iglesia. De acuerdo. ¿Qué es el orden sacerdotal? Es el sacramento por el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles continúa siendo ejercida en la iglesia. Misión confiada por Cristo. Comprende 3 grados: 3 grados. el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Episcopado, presbiterado y diaconado. Es la perpetuación del ministerio de Cristo. Un llamado a servir. Sí. ¿Y qué normas se apliquen a su celebración? El código establece que solo el varón bautizado recibe válidamente la ordenación, Varón bautizado. que se confiere mediante la imposición de manos y la oración consecratoria, Imposición de mano. que para la ordenación al presbiterado se requiere el diaconado, Y el diaconado. y que para la ordenación al diaconado se requiere la confirmación y la primera comunión. Confirmación y primera comunión. Es un sacramento que confiere una misión especial. Un don y una responsabilidad. Y para terminar esta sección, hablemos del matrimonio, Claro. el sacramento del amor y la familia. Sí. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la alianza por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, Consorcio de toda la vida. ordenada al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Bien de los cónyuges. Cristo elevó esta alianza a la dignidad de sacramento entre bautizados. Sacramento entre bautizados. Es una imagen del amor de Dios por la humanidad. Un signo de unidad y fidelidad. ¿Y qué normas rigen su celebración? El código establece que para que el matrimonio sea válido, Matrimonio válido. los contrayentes no deben estar impedidos. No impedidos. Deben manifestar su consentimiento. Manifestar su consentimiento. Y este debe ser dado en la forma prescrita. Forma prescrita.
La forma ordinaria de celebrar el matrimonio es ante ordinario del lugar, Ordinario del lugar. el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por ellos. Sacerdote o diácono. Y ante 2 testigos. 2 testigos. Los esposos tienen el deber y el derecho de mantener la convivencia conyugal. Convivencia conyugal. Es un sacramento que funda una nueva familia. Un compromiso de amor y entrega. Ahora, adentrémonos en un tema más complejo. Los delitos. Sí. ¿A qué se refiere el código cuando habla de delitos? El código define una serie de acciones u omisiones Acciones u omisiones. contrarias al derecho de la Iglesia, Derecho de la Iglesia. que pueden ser sancionadas con penas canónicas. Penas canónicas. El sistema penal dentro de la Iglesia. Suena serio. Sí. ¿Y qué tipos de delitos contempla el código? El código tipifica una gran variedad de delitos. Gran variedad Se de pueden agrupar en diferentes categorías, categorías. como los delitos contra la fe, Contra la fe, los sacramentos, sacramentos. las personas, El patrimonio de la Iglesia. patrimonio de la Iglesia, Y orden público eclesiástico. orden público eclesiástico. Es una lista bastante extensa. Sí. ¿Cuál es la finalidad del derecho penal canónico? Su finalidad no es castigar por castigar, Castigar por castigar, sino corregir al delincuente, corregir al delincuente, reparar el daño causado reparar el daño. y prevenir nuevos delitos. Es un enfoque misericordioso, Sí. pero también justo. Misericordia y justicia, 2 pilares fundamentales. Ahora, hablemos del proceso judicial. ¿De acuerdo? ¿Cómo se juzgan las causas dentro de la Iglesia? El proceso judicial canónico es el conjunto de actos que se realizan para resolver una controversia jurídica dentro de la Iglesia. Resolver una controversia. Es la forma de administrar justicia. Un sistema legal completo. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de las normas que rigen el proceso judicial? Claro que sí. El código establece que cada diócesis debe tener un tribunal de primera instancia. Tribunal de primera instancia. El tribunal está formado por un juez, Un juez. un promotor de justicia Promotor de justicia. y un defensor del vínculo. Defensor del vínculo. Que las partes tienen derecho a ser asistidas por un abogado y un procurador. Abogado y procurador. Que el proceso judicial debe ser público, salvo en los casos que la ley establezca lo contrario. Público. Y que las sentencias del tribunal pueden ser apeladas ante un tribunal superior. Es un sistema que busca garantizar la justicia y el derecho de defensa. Sí. ¿Y qué son los recursos administrativos? Los recursos administrativos son las vías para impugnar los actos administrativos de la autoridad eclesiástica Actos administrativos. ante sus superiores jerárquicos. Superiores jerárquicos. Es una forma de controlar la actuación de la administración. Transparencia y rendición de cuentas. ¿Y qué normas rigen la interposición y resolución de los recursos administrativos? El código establece que los recursos administrativos deben interponerse ante el superior jerárquico del autor del acto impugnado, Superior jerárquico. que éste debe resolver el recurso dentro de un plazo determinado, Plazo determinado. y que la resolución del recurso puede ser apelada ante un tribunal superior. Es un sistema que busca proteger los derechos de los fieles. Ahora, hablemos de un tema delicado. La remoción de los párrocos. ¿Sí? ¿En qué casos se puede remover a un párroco de su oficio? Un párroco puede ser removido por diversas causas, Diversas causas. como negligencia en sus deberes, Negligencia en sus deberes. a la administración de los bienes, Mala administración. o pérdida de la confianza de los fieles. Pérdida de Es confianza. una medida excepcional. Entiendo. Sí. ¿Y qué procedimiento se sigue para remover a un párroco? El código establece un procedimiento que garantiza el derecho de defensa del párroco. Derecho de defensa. El obispo debe advertirle de las faltas que se le imputan, Advertirle de las faltas. darle la oportunidad de defenderse, Oportunidad de defenderse. consultar al consejo presbiteral y al colegio de consultores. Consejo presbiteral. Y si decide removerlo, notificarle por escrito, indicando las causas de la remoción. Es un proceso justo y transparente. ¿Y tiene el párroco alguna forma de recurrir a esta decisión? Sí, tiene derecho a recurrir contra la decisión del obispo ante la Santa Sede. Es una garantía adicional. Ujú. Ahora hablemos de la dispensa del matrimonio rato y no consumado. Mm. ¿De qué se trata? La dispensa del matrimonio rato y no consumado es una gracia Una gracia. que concede la Santa Sede para disolver un matrimonio válido, Matrimonio válido. que no ha sido consumado por los cónyuges. No consumado. Es una situación excepcional. Comprendo. ¿Y qué normas se aplican para solicitar esta dispensa? El código establece que solo los cónyuges, Solo los cónyuges. o uno de ellos, aunque el otro se oponga, Aunque el otro se oponga. pueden solicitarla. Ya veo. La dispensa es concedida solo por el Papa. Solo por el Papa. Y la solicitud
debe presentarse al obispo diocesano. Obispo diocesano. Un proceso complejo que busca el bien de las personas involucradas. Y hablando de procesos, ¿qué son los recursos jerárquicos? Son las vías para impugnar decretos administrativos de la autoridad eclesiástica Decretos administrativos. ante sus superiores. Ante sus superiores. Es una forma de asegurar que las decisiones se toman de acuerdo con la ley y la justicia. Es como un sistema de apelación dentro de la iglesia. ¿Cómo funcionan? El código establece que los recursos deben presentarse ante el superior del autor del decreto impugnado. Superior del autor. Este superior debe resolver el recurso en un plazo determinado. Plazo determinado. Y su resolución puede ser apelada ante un tribunal superior. Un sistema de controles y equilibrios para proteger los derechos de todos. Exacto. Hablando de remoción, ¿qué sucede si un pastor necesita ser removido de su cargo? Ya sea párroco u otro. El código establece un procedimiento para la remoción de pastores, Remoción de pastores. que garantiza el derecho de defensa del afectado. Derecho de defensa. La autoridad competente debe advertirle de las faltas que se le imputan. Advertirle de las faltas. Darle la oportunidad de defenderse. Oportunidad de defenderse. Consultar a las personas que corresponda según la naturaleza del caso. Consultar a las personas. Y si decide removerlo, notificarle por escrito indicando las causas. Un proceso delicado que busca la transparencia y la justicia. Sí. Y hablando de justicia, el código también regula las penas para los delitos, ¿verdad? Sí, el código define un sistema penal Un sistema penal. que busca la corrección del delincuente, Corrección del delincuente. la reparación del daño causado Reparación del daño. y la prevención de nuevos delitos. Un enfoque equilibrado entre la justicia y la misericordia. Ahora, ¿podrías hablarnos un poco más sobre los diferentes tipos de delitos que se contemplan en el código? Claro que sí. El código tipifica delitos contra la fe, Contra la fe. los sacramentos, Sacramentos. Las personas, el patrimonio de la iglesia. patrimonio de la iglesia, Y el orden público eclesiástico. orden público eclesiástico, Por ejemplo, la herejía, la apostasía, herejía y apostasía, el cisma, la simonia, cisma y simonia, el abuso de menores y la corrupción. abuso de menores. Son considerados delitos graves. Son temas delicados que la iglesia toma muy en serio. Sí. Y para finalizar, ¿podrías explicarnos un poco más sobre el proceso judicial? El proceso judicial canónico busca resolver controversias dentro de la iglesia. Resolver controversias. El código establece normas para la organización de los tribunales, Organización de los tribunales. el procedimiento judicial Procedimiento judicial. y la ejecución de las sentencias. Es decir, hay todo un sistema legal dentro de la iglesia. Exacto. ¿Podrías contarnos un poco más sobre la estructura de los tribunales? Cada diócesis debe tener un tribunal de primera instancia, Tribunal de primera instancia. formado por un juez, un promotor de justicia y un defensor del vínculo. Juez, promotor y defensor. Las partes tienen derecho a ser asistidas por un abogado y un procurador. Abogado y procurador. El proceso judicial debe ser público, Público. salvo en los casos en que la ley establezca lo contrario. Ya ve, Y las sentencias del tribunal pueden ser apeladas ante un tribunal superior. un sistema complejo Sí, que busca garantizar la justicia y el derecho de defensa. exactamente. Hemos cubierto muchísima información sobre el Código de Derecho Canónico. Sí, es un documento extenso. ¿Qué te parece si ahora hacemos un resumen de los puntos clave para nuestros oyentes? Me parece una excelente idea. Empecemos recordando que este código es la base del sistema legal de la Iglesia Católica Latina La base del sistema legal. y que busca guiar la vida de la Iglesia, asegurando el orden, la justicia y el bien común. Orden, justicia y bien común. Exacto. Y algo muy importante que hemos aprendido es que el código no es un documento estático, sino que está en constante evolución, Sí, en constante evolución. adaptándose a los desafíos del mundo moderno. Así es. Por ejemplo, en los últimos años se han realizado modificaciones Modificaciones. al código ¿Para qué? para abordar temas como el abuso sexual dentro de la Iglesia, Abuso sexual, la protección de menores protección de menores. y la transparencia en la gestión financiera. Es importante recordar que el código no solo se trata de leyes y normas, No solo de leyes y normas, sino que su objetivo final es la salvación de las almas la salvación de las almas. y la construcción del reino de Dios. Precisamente, el código busca promover la santidad de los fieles, Santidad de los fieles, la unidad de la Iglesia unidad de la iglesia. y la difusión del Evangelio en el mundo. Y aunque hemos explorado muchos temas en esta inmersión profunda,
Apenas hemos arañado la superficie de este complejo y fascinante documento. Es cierto. Hay mucho más por descubrir. Te animamos a seguir profundizando en su estudio, Sí, a seguir profundizando. ya sea por tu cuenta o con la ayuda de expertos. Recuerda que este sistema legal, en última instancia, está al servicio de la misión espiritual de la Iglesia. Misión espiritual de la Iglesia. Su objetivo final es la salvación de las almas y la construcción del reino de Dios. Esperamos que esta inmersión profunda te haya sido útil Sí, que haya sido útil. y te ha inspirado a profundizar en tu conocimiento de la Iglesia Católica. Y recuerda, si alguna vez te encuentras con dudas o preguntas sobre el derecho canónico, ¿Dudas o preguntas? no dudes en buscar la orientación de un experto. Hasta la próxima inmersión. Es un documento que nos invita a reflexionar sobre cómo vivir nuestra fe de manera más plena y responsable. Totalmente. ¿El Código de Derecho Canónico no es solo para abogados y expertos? No, para nada. Es para todos los católicos. Para todos. Que desean comprender mejor la Iglesia. Y su misión en el mundo. Exacto. Y algo que me ha llamado la atención es cómo el Código aborda temas tan actuales como el abuso sexual Sí, es un tema muy importante. y la protección de menores. El código ha sido actualizado Actualizado. para responder a estos desafíos. Y para asegurar que la Iglesia sea un lugar seguro para todos. Un lugar seguro para todos, Me parece fundamental. sin duda. Y también hemos visto cómo el Código regula la gestión financiera de la Iglesia La transparencia es esencial para generar confianza. y asegurar la integridad de la Iglesia. Totalmente de acuerdo. En resumen, el Código de Derecho Canónico es un documento complejo Complejo pero fascinante. que nos ayuda a comprender la estructura. Y el funcionamiento de la Iglesia. Nos ofrece un marco legal, Para vivir nuestra fe. de manera ordenada y responsable, Y para construir una Iglesia más justa. más santa y más misionera. Exactamente. Esta inmersión profunda ha sido realmente enriquecedora. Me alegra escuchar eso. Y he aprendido muchísimo. Espero que te animes a seguir explorando el código. Sí, sin duda. Hay mucho más por descubrir, Es un viaje fascinante. que nos ayuda a comprender mejor la Iglesia. Y nuestra fe. A todos nuestros oyentes, Los invitamos a profundizar en este tema. descubrirán un mundo de sabiduría. Y de conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Ha sido un placer. Hasta la próxima.